su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, un saludo para todos, amables televidentes y radioyentes. Qué gusto nos da estar aquí con ustedes otra vez. Ayer tuvimos un día muy bonito en la iglesia, tanto en Austin como en Houston. Estuvimos celebrando pues esa apertura de la iglesia allí en Austin, y por la gracia de Dios ahora la verdad presente está allí para aquellos que la anden buscando. Y por la tarde en Houston tuvimos también una bonita experiencia, estuvimos gozándonos con los hermanos allá. De manera que hoy, al comenzar esta nueva semana, pues estamos ahora con ustedes y para estudiar juntos la lección. Mi esposa María Elena me acompaña este día. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos y hermanos? Espero que este día, la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes durante todo este día, y vamos a estudiar esta semana una lección muy interesante. Ya estamos en la lección número 7, así es que les invito para que ustedes no se pierdan ni un día de este estudio, para que ustedes puedan aprender acerca de la palabra de Dios. Bueno, y vamos a ponernos de rodillas para orar y pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros en este estudio. Bendito y eterno Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Muchas gracias, Señor, le doy en esta hora, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque al comenzar esta semana en este estudio, pedimos que por favor nos bendiga, que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, que nosotros podamos estar atentos a su palabra, Señor, y que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que demos cabida al Espíritu Santo, Señor, y que pueda transformar nuestras vidas. Querido Dios, quédese con nosotros en este estudio, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a estudiar el ministerio de liberación de Cristo. Interesante, porque no podía faltar esta lección. Y es pues el análisis de cómo el Señor hizo esa obra de liberación cuando vino a este mundo. Así que no se pierdan ustedes ni un detalle, ni un día de los que vamos a estar estudiando esta semana, porque el ministerio de liberación, nosotros veremos, hermanos, cómo el Señor Jesús lo implementó, cómo lo desarrolló y cómo nosotros nos podemos involucrar en él. María Elena, este ministerio de liberación que el Señor trajo a este mundo, ¿será que los antiguos, es decir, las personas que vivieron cientos de años antes de que Jesús viniera, ya sabían de que existiría ese ministerio de liberación? Sí, ya sabían. La verdad es que ya estaba profetizado esto, ya se les había profetizado. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué les parece? Hermanos, ustedes pueden mirar cómo anticipadamente el profeta Isaías estaba anunciando lo que el Señor Jesús vendría a hacer. Cómo dice que predicaría buenas nuevas. Y miren ustedes, si no se necesitaban. Cuánta gente, hermanos, anhelaba realmente palabras de vida. Anhelaban, pues, palabras que les dieran esperanza. El profeta hablaba anticipadamente de que Jesús vendría y traería esas palabras. Traería ese tipo de predicación, hermanos, que levantaba el ánimo. Ese tipo de predicación que daba paz. Qué tremendo. Dice que hasta los abatidos
hasta estos encontrarían pues tranquilidad en escuchar aquellas palabras. Y qué no decir de los quebrantados de corazón, hallarían consuelo en aquellas buenas nuevas que Jesús traería. Y los que estuvieran cautivos por el pecado, oh, cómo saldrían liberados, hermanos. Cómo vendrían prácticamente a disfrutar ahora de la libertad que solo en Cristo podían hallar. Los presos por Satanás igualmente saldrían liberados. Yo creo que aquellas personas que estudiaban estas profecías sin duda deseaban que llegara pronto ese día. Sin duda anhelaban que pronto llegara este tiempo, esta época, cuando aparecería esta persona que haría este ministerio de liberación, que no es otro que Jesús. Yo no sé si en esta hora habrá alguien que se encuentra como aquí se describe a las personas que Cristo libertaría. Es decir, no sé si habrá alguien ahora que está igual, por ejemplo, quebrantado de su corazón por alguna traición de su esposo, de su esposa, por alguna situación que haya hecho alguien en la familia que le ha causado un gran dolor. ¿Qué no decir de un compañero de trabajo? Alguna injusticia de la cual usted ha sido objeto. ¿Habrá alguien en esta hora que su corazón lo tiene así, dolido? Lo tiene bastante agobiado. Bueno, hermano, hermana, usted debe saber que un ministerio de liberación hay para usted. Y ese es obrado por Jesús. Yo no sé si en esta hora alguien se encuentra, como dice aquí la Escritura, anhelante de palabras de ánimo, anhelante de palabras de esperanza, anhelante de buenas nuevas. Usted las puede encontrar en Jesucristo. El que está desesperado, el que se encuentra abatido. Oh, hermanos, en Jesús también usted puede encontrar tranquilidad, encontrar paz. Y no sé si usted está hundido en esta hora en algún vicio. Llámese las drogas, llámese el alcohol, llámese la pornografía, el adulterio. En cualquier cosa que usted se sienta como que está preso y no puede salir de eso. Hermano, el Señor le puede dar libertad de eso. Mire, yo no sé cómo está su condición, pero Jesús la sabe. Pero usted tiene que saber de que hay solución para su caso. Usted tiene que saber que su caso no está perdido, que hay un ministerio de liberación para usted, mi hermano, mi hermana. Ya no siga más preso de ese vicio. Ya no siga más preso de esa condición de pecado en la cual está. Busque a su libertador, que se llama Jesucristo. Interesante, María Elena, que dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. La pregunta es, ¿quién lo ungió? Jehová. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué no lo leemos? Claro que sí. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Nos dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ustedes pueden notar que el mismo Dios ungió a Jesús. Miren qué bonito. Las credenciales divinas que tenía Jesús, que lo había ungido su Padre, pero lo había hecho por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, fue en el día de su bautismo. Mira lo que dice Lucas 3, 21 al 22. Y nos dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Como ven, hermanos, Dios lo ungió por medio del Espíritu Santo en el día de su bautismo. No fue ungido con aceite, como eran ungidos los reyes o aún algún profeta. Fue ungido con el agua del bautismo. Así lo ungió el Espíritu Santo, pero como dice aquí la Escritura, era Dios ungiendo a su Hijo por medio de su Santo Espíritu. Ahora, María Elena, según el don profético, ¿por qué era necesario que se implementara este ministerio de liberación? Que aunque ya lo dije en mis propias palabras, respaldémoslos con palabras inspiradas dadas a Ellen White. Claro, nos dice que al ceder al pecado, el hombre puso su voluntad bajo el control de Satanás. Se convirtió en un cautivo indefenso bajo el poder del tentador. Dios envió a su Hijo a nuestro mundo para quebrantar el poder de Satanás y emancipar la voluntad del hombre. Esto lo encontramos en una revista llamada Australasian Union Conference Record del 1 de junio de 1900. ¿Se dan cuenta, hermanos? El hombre se dio al pecado y por lo tanto entregó su voluntad a Satanás. En otras palabras, voluntariamente se declaró esclavo de Satanás. Y en ese sentido, pues estaba cautivo. Por eso decía Jesús que Él venía para dar liberación a los cautivos. Miren ustedes cómo dice que el Señor entonces tuvo que venir a hacer esta obra para quebrantar el poder de Satanás y emancipar al hombre, emanciparle su voluntad, es decir, liberarlo. Ahora, este ministerio de liberación, María Elena, que el don profético describe de esta manera y que la palabra de Dios también, ¿será que cuando comenzó, pues era un ministerio así como, pues, pomposo, es decir, que atraía, que todo el mundo quería pertenecer a él? ¿O cómo era ese ministerio? Era un ministerio, hermanos, tan sencillo y tan humilde que el Señor Jesús no hallaba con qué compararlo. Mire qué nos dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Nos dice, y dijo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Hermanos, ¿saben qué es lo que estaba pasando? Que este ministerio de liberación que Dios estaba, o que Cristo estaba implementando, era un ministerio que era visto con desprecio por los líderes religiosos. Nosotros leemos aquí que Jesús dijo, ¿a qué puedo hacer semejante el reino de Dios? Porque el ministerio de liberación, hermanos, de Cristo, es su mismo reino. ¿A qué lo puedo comparar? Dijo Cristo. ¿A qué lo puedo asemejar? Pero saben que esto era por algo que no lo vemos aquí en la Biblia que lo diga, ¿verdad? Pero que el don profético sí lo dice. Y en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, dice que entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo, había muchos fariseos. Y estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. Y discutían entre sí cómo ese modesto maestro podría exaltar a Israel al dominio universal, sin riquezas, poder u honor. ¿Cómo había de establecer el nuevo reino? Y Cristo leyó sus pensamientos y les contestó, ¿a qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? ¿Por qué razón? Porque era un ministerio que apenas empezaba. Era un ministerio que, pues, estos líderes religiosos no le veían futuro y pues lo miraban con desprecio.
Y sin embargo, el Señor les dijo, voy a compararlo, dijo, a una semilla de mostaza. Verso 31. Una semilla de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después que se ha sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En otras palabras, Cristo les dijo, esto que ustedes miran sencillo, esto que ustedes miran hoy, que no tiene futuro, que pues son poquitos los que se han allegado a esto, es como la semillita de mostaza. Ah, pero espérense, dijo Cristo, den tiempo, esto va a crecer. Esto va a crecer al punto de que se va a hacer como una de las más grandes hortalizas, donde hasta ramas va a echar, y las aves del cielo vendrán a morar bajo su sombra. Hermanos y hermanas, así es el ministerio del Señor, sencillo, humilde, no se compara a la pompa. Y en esto yo creo que hay una lección para aprender. Todos los ministerios, hermanos, todos los ministerios de sostén propio deberíamos de ser como el ministerio de Jesús. Ministerios sencillos, ministerios humildes, ministerios que no se jactan, ministerios que no son pomposos, ministerios que no son al ojo de la gente, pues grandes, ¿verdad? Pero que de todas maneras puede la gente que se acerque a nuestros ministerios encontrar allí pues paz, encontrar allí esa seguridad de que están en el mejor lugar, encontrar, hermanos, allí en ese ministerio que Jesús realmente está presente. Miren, hermanos, hoy por hoy nuestros ministerios de sostén propio, muchos los pueden ver como disidentes, como átomos independientes, los pueden ver como apóstatas, los pueden ver con todos los apodos que les quieran poner. Pero no nos importa eso, porque los fariseos de la misma manera minimizaban y despreciaban el ministerio de Jesús. Mira, hermanos, no nos interese cómo vean nuestros ministerios los líderes religiosos de las grandes organizaciones, llámense concilios, conferencias, asociaciones o misiones. No nos interese los comentarios despectivos que puedan hacer de nuestros ministerios. Solo asegurémonos de que nuestros ministerios tengan la guianza y la dirección de Jesús. Es decir, obren como el ministerio de Jesús. Y en esto está nuestro desafío. En esto está, hermanos, nuestro objetivo. Y debemos proponernos que sea así. Cada día estar viendo que nuestro ministerio se compare, se asemeje al de Jesús. Y aun cuando sea visto con desdeño, con menosprecio, tener la confianza que mientras vamos poniendo la mirada en Jesús, nuestro ministerio va creciendo, al punto que las ramas se van expandiendo y otros vienen a ponerse bajo su sombra. Esto es una gran lección que debemos aprender en cuanto a la manera como el Señor inició su ministerio. El Señor, hermanos, cuando comenzó este ministerio de liberación, pues pocos se le unieron, no eran muchos, pero cada uno que se le unió, encontró completamente liberación, hasta de los líderes religiosos que los tenían engañados y los tenían prácticamente pues sometidos. Interesante cómo el Señor dijo, ¿a qué voy a comparar mi reino? Si los reinos de este mundo están corrompidos. Bueno, el don profético lo dice, ¿no es cierto? Sí, mire lo que dice. En el libro La maravillosa gracia de Dios nos dice que cuando Cristo vino al mundo para establecer su reino,
consideró a los gobiernos de los hombres y dijo: ¿a qué compararemos el reino de Dios? No había manera de encontrar en la sociedad civil nada que pudiera comparárselo. La misión y la obra de Cristo establecían un contraste agudo con la injusticia y la opresión tan universalmente practicadas. Él planeaba un gobierno que no recurriera al uso de la fuerza. Sus súbditos no conocerían opresión. Vino como el divino restaurador para traer a la humanidad oprimida y pisoteada la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia, el hombre, aunque caído y degradado, pudiera participar de la divinidad. Amén. Esto está escrito en la Qué lindo. maravillosa gracia de Dios, página 14. Así que, mis hermanos, esta es la misión también de nuestros ministerios. Por eso es que nosotros en los ministerios de sostén propio inculcamos bastante la obra médico-misionera. Porque esa obra, hermanos, está pues muy de la mano con la obra de Jesús, que es prácticamente ayudar al que está pues doliente, y también restaurar al que está oprimido y pisoteado. Interesante que dice que en el ministerio de Jesús no había pues el uso de la fuerza. En el ministerio de Jesús ninguno de sus súbditos conocerían la opresión, sino que más bien el Señor, dice, el Señor, los que llegaran allí, al que estuviera pues en una condición caída y degradada, el Señor venía y lo ayudaba para que pudiera participar de la divinidad. Qué hermoso esto. Dice, vino como el divino restaurador para traer a la humanidad oprimida y pisoteada la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia, el hombre, aunque caído y degradado, pudiera participar de la divinidad. ¿Qué les parece? Así es como el Señor entonces, pues, hizo el contraste entre lo que había en cuanto a ministerio y lo que Él realmente trajo. ¿Cuánto, hermanos? Vuelvo a repetir, debemos nosotros revisar cómo estamos haciendo nuestro ministerio. Y tenemos que buscar la forma, hermanos, de que sea un ministerio de liberación como el de Cristo. Liberación de los errores doctrinales. Liberación, pues también de las enfermedades. Liberación de todo tipo de posesión. Hermanos, es Jesús quien la hace, pero nosotros tenemos que enfocar hacia eso nuestro ministerio. La última nota, el deseo a toda la gente, página 504, ¿qué dice? Nos dice que Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes la flaqueza de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Lo que yo puedo ver, pastor, es que Dios vino a establecer un reino completamente diferente, y era un reino basado en el amor y en la justicia. Y en cambio, los reinos que estaban establecidos estaban basados en la autoridad y en la injusticia. Y el reino de Dios vino a ser un reino completamente diferente, basado en principios diferentes, donde cubría completamente todo. Si podemos ver aquí, podemos ver que es hasta hablaba de la educación en cuanto a la salud y en todo eso. O sea, era algo completamente diferente. Era al servicio de las personas, del pueblo, del más necesitado más bien. Amén. Bueno, mis hermanos, así llegamos al final de la lección. Dios quiera que, pues, hermanos, todos nosotros, mejor dicho, Dios nos ayude para que todos nosotros podamos implementar este tipo de ministerio en nuestras iglesias. Que este sea el ministerio, hermanos, por el cual la gente nos conozca, porque llevamos adelante un ministerio de liberación. Pero no miremos la liberación solamente de esa liberación milagrosa que la gente quiere ver, solamente de
de que sacar demonios. Es un ministerio completo, hermanos. Es un ministerio, como decía mi esposa aquí, que incluye educación, incluye salud, incluye el tema espiritual, incluye todo, servir. Dios nos ayude para que todos seamos, hermanos, así como Cristo hizo su ministerio, un ministerio de servicio, donde los débiles, donde todos los que pues puedan acercarse, puedan encontrar esa fortaleza, puedan encontrar, hermanos, que allí somos representantes de Jesús y estamos ahí para llevar adelante ese ministerio. Dios nos ayude y gloria a Dios. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por nuestro grande libertador que se llama Jesucristo. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esto. Padre nuestro, gracias porque en el ministerio que tú implementaste, nosotros aprendemos, Señor, cómo deben ser los ministerios de hoy. Primeramente humildes, ministerios que no sean a los ojos de la gente, pues atractivos por lo exterior, sino que por el espíritu de servicio que hay allí en cada uno de los miembros. Te rogamos que nos ayudes para que nosotros como ministerios de sostén propio, como ministerios de iglesia, cada uno, Señor, entienda que aquí en la tierra representa a Jesús, representa su ministerio. Y de esa manera, oh Padre, le demos continuidad a la obra que hiciste. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy que viniste a darle cumplimiento a la profecía del mejor y grande ministerio al cual debemos anhelar, siempre pertenecer. Gracias, Señor. Libértanos, por favor, ahora de cualquier condición esclavizante en la que estemos. Libértanos, Padre, de cualquier forma de manifestación del enemigo que haya en nosotros. Libértanos, Padre, de enfermedades, libértanos de todo lo que no nos hace completamente ser libres. Gracias, Señor, porque sabemos que lo quieres hacer, porque sabemos que estamos en el mejor ministerio, en el tuyo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.